Esta mañana, hermanos, yo los voy a invitar, por favor, que me acompañen al Evangelio de Lucas. Vamos a comenzar en el capítulo 5, Evangelio de Lucas, capítulo 5. El versículo 27, capítulo 5, versículo 27. Allí puede que tengamos un título, el llamamiento de Leví. Sabemos que Leví, o debemos saber que Leví es el mismo que conocemos como Mateo, que es el autor del Evangelio que lleva justamente su nombre. Aquí nos encontramos en el momento en el que Jesús, al comienzo de su ministerio en el norte de Israel, está llamando a un grupo de hombres específicamente a que le sigan en calidad de discípulos. Esos hombres iban a ser preparados por el Señor, discipulados por el Señor, para continuar luego con la misión que hoy nosotros continuamos, que es la obra de la iglesia, que es ir y anunciar el Evangelio a toda criatura. Allí dice la palabra de Dios, versículo 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Jesús venía de participar o de manifestar su poder en aquella pesca milagrosa, en la cual llama a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan a que le sigan, de sanar a un leproso, de sanar a un paralítico. Y después de estas cosas, dice Lucas, salió y vio en el banco de los tributos públicos a un publicano. Este era de la sociedad israelita de aquel tiempo, de la sociedad judía de aquel tiempo, el más odiado de todos los odiados, el más aborrecido de todos los aborrecidos. ¿Por qué? Bueno, porque se dedicaba básicamente a cobrar impuestos para Roma, a sus propios hermanos de sangre, a sus hermanos judíos, con la diferencia o con el agravante que lo que cobraba extra era su ganancia, y encima eran ricos, o sea que cobraban un extra, evidentemente, un plus bastante amplio. Un publicano era de lo más despreciado por la sociedad en general, cuanto más por los religiosos de ese tiempo, ¿no? Por aquellos que formaban el otro bando, que eran los fariseos, que representaban en un sentido los celosos de la ley, los que procuraban guardar celosamente cada detalle de la ley al punto que le agregaban muchas cosas como para que esa ley sea guardada. Y Jesús, que es Dios encarnado, pasa por un lugar donde justamente se cobraban los publicanos cobraban sus impuestos, ve a un publicano llamado Leví, lo mira y le dice, sígueme. Dice el versículo 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Este hombre escucha el llamado del Señor y deja todo, se levanta y le sigue. Ese llamado del Señor que pasa, que lo mira, que mira ese que la gente, imagínense, decían, no te acerques a un publicano, no hables con un publicano, no toques a un publicano, no entres en la casa de un publicano, no comas con un publicano. Los fariseos decían que mentir es pecado. La palabra de Dios dice que mentir es pecado, pero los fariseos decían que si le mentías a un publicano no era pecado. Imagínense a qué punto habían llegado. Sin embargo, pasa este hombre que había comenzado un ministerio que evidenciaba un poder de lo alto, lo mira y lo llama. No lo desprecia, no lo menosprecia, no lo evita, sino que lo llama a seguirle. Y ese llamado tiene que ver a seguirle en calidad de discípulo. Y Leví, o Mateo, dice que deja todo y le sigue. Versículo 29, y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Claro, el publicano no le queda otra que juntarse con otros publicanos. Si nadie en esa sociedad se te iba a arrimar. Leví no solo sigue al Señor, no solo deja todo y le sigue, sino que organiza un banquete en su casa, una comida, e invita a la gente con la cual tenía contacto, evidentemente para que conozcan a Jesús. Y el Evangelio de Lucas tiene una particularidad. Él es el que más se detiene y el que más nos narra eventos en los cuales Jesús comparte la mesa con distintas personas, con publicanos, con pecadores, con fariseos. Nosotros
tenemos que entender que en ese tiempo, en esa cultura, compartir la mesa, bueno, un poco hoy sigue pasando, ¿no? No comemos con cualquier persona. A veces nos puede pasar que en un evento, un cumpleaños, un casamiento, te sentás a una mesa con alguien que no conoces, pero por lo general con quien compartís la mesa y sobre todo en el hogar, es con gente con la cual tenés una relación, una cercanía, un vínculo. ¿Por qué? Porque la mesa se presta justamente a eso, a la relación, a la cercanía, a la intimidad, a la charla, a la amistad, al compañerismo. Y en ese tiempo, no solo que era así, sino que era considerado mucho más importante el tema de con quién compartías la mesa. Y Jesús entra a un banquete y se sienta rodeado de publicanos y de otros de esa misma calaña. Eso es lo que nos está queriendo decir el Evangelio de Lucas. Dice el versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Bueno, indirectamente el ataque es hacia Jesús, obviamente, ¿no? ¿Por qué su maestro y ustedes comen y comparten la mesa con publicanos y con pecadores? Claro, aparecen los religiosos, aparecen los celosos de la ley, los que todo te dejaba impuro, entonces por la duda metamos carga sobre el pueblo, cargas insoportables que el pueblo no podía llevar, para guardar la limpieza, la pureza, la santidad. Y se ven sorprendidos, ofendidos, de que Jesús y sus discípulos tengan el atrevimiento de sentarse a una mesa con los publicanos y los pecadores, porque en un sentido para ellos eso representaba compañerismo. Hoy todavía en el Oriente, sentarse a la mesa con alguien representa no solo el compañerismo, sino también la reconciliación. Si dos personas tuvieron alguna situación por la cual esa relación se vio quebrada o rota, si una de las partes acepta sentarse a la mesa con la otra, lo que le está diciendo es nos reconciliamos, volvemos a unirnos, volvemos a reconciliarnos, a tener compañerismo. Eso sigue pasando. Y ellos, claro, les parecía tremendo que un maestro, un rabino, porque así lo veían a Jesús, se pudiera sentar a la mesa con gente tan despreciable. ¿Y qué hacían? Bueno, murmuraban. Hacían aquello que hacen los que son expertos religiosos externos, murmurar de todo. Y murmuraban de que Jesús tuviera el atrevimiento, porque socialmente se veía así, de quebrar esa norma social, de acercarse, y no solo acercarse, sino sentarse a la mesa con un publicano y con pecadores. Y lo manifiestan, evidentemente, en ese banquete y en ese tiempo cuando se hacía un banquete, había posibilidad de que gente que no estaba invitada se acerque, no a participar en el sentido de comer del banquete, sino a participar socialmente del banquete, a ver lo que pasaba en el banquete. Era todo un evento. Y acá estaban ellos, lo suficientemente lejos para no contaminarse, pero lo suficientemente cerca para mirar y criticar y murmurar. ¿De qué? De Jesús. Y en el versículo 31 Jesús dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Dónde va a estar el médico? Bueno, rodeado de los enfermos. Y en el versículo 32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ustedes me ven rodeado de publicanos y de pecadores porque yo vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento, no a los justos. Y ellos habrán dicho, bueno, por eso no se junta con nosotros. No, porque la Biblia claramente dice que no hay justo ni siquiera uno, que todos pecamos, por eso estamos destituidos de la gloria de Dios, que por eso Dios se hizo hombre, se hizo carne, vino a este mundo a buscar lo que se había perdido, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para eso iba a dar su vida. Pero claro, los fariseos, los escribas, uno de los grandes problemas que tenían, que es un gran problema que sigue teniendo la humanidad entera, es que se consideraban justos a sí mismos. Según su manera de ver, yo no soy tan malo. Si yo no maté a nadie, si yo no violé a nadie, si yo no robé mucho, y ya con eso abran las puertas del cielo, señores, que aquí va el justo. La Biblia dice claramente no hay justo ni siquiera uno.
Pero este mal que sigue, que sigue afectando a la humanidad hoy en día también pasaba. Y en ese tiempo, con esta gente que era tan meticulosa con la ley, era uno de sus grandes defectos. Ellos se consideraban justos a sí mismos y despreciaban a todos los demás como pecadores. Y Jesús le dice, no vine a llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Ahora, si avanzamos un poco al capítulo 7 del mismo Evangelio, Lucas se encarga, les decía, de contarnos muchos de estos sucesos, muchos de estas comidas, de estas mesas que Jesús comparte. Y también se encarga de decirnos lo que la gente de ese tiempo pensaba y decía y opinaba de Jesús por esta actitud que tenía de acercarse a la escoria social, a la escoria del mundo, a lo menospreciado. Sabemos que en un momento Juan el Bautista es encarcelado. Cuando está encarcelado, manda a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eras tú el que había de venir o esperaremos a otro? Claro, Juan el Bautista, del cual Jesús da testimonio que de los de nacido de mujer no hubo profeta más grande, también luchó con la duda cuando estuvo encarcelado, cuando estuvo pasando una situación difícil. Y estos discípulos van y le preguntan a Jesús, nos manda Juan a preguntar si eres tú. Y Jesús, antes de darle la respuesta, empieza a sanar enfermos, ciegos, a levantar paralíticos. Y le dice, bueno, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto. Que los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen. Y el Evangelio es anunciado. Pero luego que esos se van, Jesús se queda hablando a la multitud. Y les empieza a dar testimonio él de Juan. ¿Qué saliste a ver al desierto? Una caña cascada. Bueno, y empieza a dar testimonio de quién era Juan. De los de nacido de mujer, el profeta más grande que se haya levantado. Pero aprovecha y le dice, el tema es que ustedes son como niños que juegan en la plaza y que ningún juego les viene bien. Jugamos a esto y no quisieron jugar. Jugamos a lo otro y no quisieron jugar. Y les dice en el capítulo 7, versículo 33, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. ¿Se acuerdan? Juan creció en el desierto, apartado de todo, hasta que fue manifestado a Israel como el precursor del Mesías, el que anunciaba, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acercó. No, es demasiado extreme, Juan. ¿No? Ya que ropa de camello, que cinturón de cuero, que come langosta en el desierto. Se va muy al extremo. Y dice en el versículo 34, vino el Hijo del Hombre, Jesús, que come y bebe. ¿Qué dice? Que comparto la mesa. No está diciendo que el ministerio de Jesús era ir comiendo y bebiendo. No. Que como y bebe en este sentido. Que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Claro, el punto es que a ustedes nada le viene bien. El punto es que no importa la manera en que venga el mensaje, el llamado a arrepentirse y volverse a Dios, ustedes lo que no quieren es arrepentirse y volverse a Dios. Entonces, como lo que no quieren es eso, Juan, muy extremo. Jesús, muy liberal. Él come con los pecadores. El punto es que no se quieren arrepentir. Y Jesús dice que Él vino a llamar al arrepentimiento a los pecadores. Él vino a llamar al arrepentimiento a todo hombre y toda mujer que nació y que vive en esta tierra. Y en el versículo 36 se nos narra justamente otro evento en el cual Jesús comparte una mesa. Pero en este caso la comparte con un fariseo. Porque Jesús no es que solo comía con los publicanos y los pecadores. Si Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, Él comía con todos, si todos pecamos. Incluso los fariseos. Dice el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Allí dice que un fariseo rogó. Esa palabra en el original nos damos cuenta que el fariseo le rogaba. Hay dos formas de rogar en el griego, por decir una forma, ¿no? En el lenguaje griego en el cual está escrito el Nuevo Testamento. Una es el ruego que hacemos, que hace un inferior a un superior, ¿no? Es como nosotros le rogamos a Dios. La criatura le ruega al Creador.
En ese sentido le rogamos, reconociendo quiénes somos nosotros y quién es Él. Pero después hay un ruego que es entre los pares, entre los comunes. Un rey que le ruega a otro rey, o le pide algo a otro rey. Y ese es el ruego que usa aquel fariseo, ¿no? Lo trata como uno igual que él. Y le ruega a Jesús que comience con él. Lo invita a su casa, lo invita a su mesa. No lo hace con buenas intenciones, de hecho lo hace para tratar de sacar alguna deducción de quién es Jesús, porque hasta acá no me cierra. Un maestro celoso de la ley, fariseo no es, porque se junta ya con los publicanos y los pecadores. ¿Qué tan buen maestro es? Que no se da cuenta de lo complicado que es juntarse con los pecadores. Entonces lo invita a la casa para hacerle una evaluación. Y Jesús acepta y se sienta a la mesa. Cuando dice que se sienta a la mesa, no pensemos que se sienta como estamos nosotros sentados en una silla. En ese tiempo se reclinaban en el piso, en una mesa muy baja, apoyados en su codo y con la mano libre comían. Jesús accede, Jesús entra a la casa. Pues claro, Jesús vino a llamar justamente a los pecadores al arrepentimiento. Y al aceptar ya su invitación le está diciendo algo, ¿no? Acepto. Ahora, ¿vos vas a aceptar el llamado al arrepentimiento? ¿Vos vas a aceptar que te estoy llamando a que te vuelvas a mí? En el versículo 37, mientras Jesús está a la mesa con el fariseo, ¿y se imaginan a qué otros compartió a la mesa el fariseo? ¿Con quién tenía comunión el fariseo? ¿Con quién se juntaba un fariseo? Con otros fariseos. Y nada más. Solo con otros que sean tan estrictos guardadores de la ley como yo. No sea que me contamine, no sea que me vuelva impuro. Así que Jesús entró al foso de los leones, vamos a decir. Claro, el tema es que él es el león de la tribu de Judá y ellos no lo saben o no lo quieren reconocer. Mientras Jesús está en la mesa, en el versículo 37 dice, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Acá nos presenta una mujer. Una mujer, no sabemos cómo se llama, pero sí sabemos lo que era, pecadora. Y aquí nos puede pasar, ¿no? Que leemos el texto y decimos, una mujer que era pecadora. ¿Qué habrá hecho? Empezamos. Seguro que era esto o el otro. Claro, y ahí le ponemos los pecados que nosotros consideramos que son graves. Porque acá dice, era pecadora. Bueno, así pensaban los fariseos, ¿no? Seguro que era prostituta. No sabemos qué era. Era pecadora y evidentemente vivía de una manera que todos sabían que era pecadora. Ahora ella se entera que Jesús está a la mesa del fariseo y va a la casa. Esta mujer, una mujer ya del vamos, en esa época, en esa cultura, no entraba delante de los hombres, no hablaba delante de los hombres, no se manejaba de esa manera, pero a ella no le importa. Ella se entera que Jesús está allí, toma un frasco de alabastro, un perfume, en un recipiente caro, y va hacia la casa del fariseo. Dice el versículo 38, y estando detrás de él, a sus pies, detrás de Jesús a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer llega a donde está Jesús, se posiciona detrás del Señor, tiene acceso a los pies del Señor, justamente por la posición en la cual se reclinaban a la mesa, y lo que empieza a hacer es a llorar. Y esas lágrimas empieza a lavar los pies de Jesús. Lo único que tenía a mano para secarlo, evidentemente, era su cabello, y empieza a secarle los pies, a besarlos y a ungirlo con perfume. Esto a la mirada atónita y juiciosa o prejuiciosa de los fariseos. Porque ya la habrán visto entrar y habrán dicho, la pecadora. Esa mujer no se hubiese atrevido a entrar de ninguna manera a la casa de un fariseo en otras circunstancias. Pero allí entró. Y no solo la ven entrar, sino que la ven que entra y busca a Jesús, le reconoce, se acerca a Jesús, se pone detrás de Jesús, empieza a llorar y la pecadora besaba los pies de Jesús, le secaba los pies a Jesús y ungía con perfume los pies. Y Jesús no decía nada.
¿Qué esperaban? Posiblemente que la saque de una patada, posiblemente. Que le diga, no me toques, pecadora. Posiblemente, estaban esperando eso. Para ver si lo aceptaban en su grupo. ¿En su grupo de qué? De religiosos. Hipócritas. Que juzgan, que condenan. Y que ven como una aberración que Jesús se acerca a los pecadores. Dice el versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, lo pensó. Me encanta la Biblia porque nos muestra y nos revela el corazón de los hombres, ¿no? Es el único libro que vos podés leer y decís, mirá lo que pensó este hombre. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Dios conoce todas las cosas, incluso lo que estamos pensando ahora cada uno de los que estamos aquí. El tema que aquí lo dejó escrito. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, hablando de Jesús ya despectivamente, si fuera profeta, se ve que lo tenía por lo menos como un profeta, ¿será un profeta? Habrá pensado este fariseo. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ya sacó su evaluación. La mujer, ya todos sabían, era pecadora. Y Jesús evidentemente no era ni siquiera un profeta, porque si fuera profeta sabría quién es ella, quién y qué clase de mujer es la que le toca. Y si supiera, actuaría como nosotros. Se alejaría, horrorizado, a hacerse todos sus baños rituales para quedar de vuelta puro. La echaría lo más lejos posible. La amenazaría con apedrearla. En el versículo 40 dice, entonces, respondiendo Jesús le dijo, ¿respondiendo a qué? A su pensamiento, a su corazón. Porque no hubo una pregunta en el ambiente, no hubo una pregunta que se soltara allí en la mesa. Lo que había era un silencio sepulcral, todos mirando a la mujer incómodo diciendo, es que no me toque a mí. Pero la mujer no tenía intención de tocar más que y besar aquellos pies que iban a ir a una cruz para darle el perdón. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, aquí vemos que el fariseo se llamaba Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, habrá puesto cara de sí, hablemos. Recién decía, si fuera, pensaba, ¿no? Si fuera profeta. Di maestro. Y Jesús lo lleva a dar una respuesta por medio de una pregunta, por medio de una imagen, una ilustración, una parábola, podría decirse también. Lo lleva a que él mismo dé la respuesta y la sentencia de lo que estaba pasando. Dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Uno le debía, no sé, como 2 años de salario de ese tiempo. El otro le debía algo así como 3 meses. Dice, pero ninguno tenía con qué pagar. Y el acreedor los perdona a ambos. ¿Cuál de ellos amará más? Y bueno, Simón le dice en el versículo 43, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado, ¿sí? Claramente. Ninguno podía pagar, a los 2 le perdonó la deuda. Pero uno le debía tanto, era deudor de tanto, que seguramente le iba a amar más que el otro, dice. Ha juzgado rectamente. Es el único juicio recto que tuvo en toda esta charla, en toda esta cena, Simón, el fariseo. Y en ese momento dice en el versículo 44, y vuelto a la mujer, le dijo a Simón, Jesús mira a la mujer, quizás por primera vez. Mientras ella lloraba y le besaba los pies y se los secaba y lo ungía con perfume, Jesús seguía comiendo como si nada estuviese ocurriendo. A los demás no le entraba ni una aceituna, no sé qué estarían comiendo, ¿no? Porque estaban todos espantados por la escena grotesca que a sus ojos santos, limpios, puros estaba pasando. Y Jesús en ese momento se da vuelta, mira a la mujer y le habla a Simón. Y le dice, ¿ves esta mujer? Claro que la veo, diría Simón. Desde que entró. Es más, ya le estoy diciendo a mis sirvientes que ni bien salgan, limpien bien la casa y la purifiquen. Sobre todo el lugar en el que caminó, el lugar en el que se postró, el lugar en el que lloró.
¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Estos eran los protocolos y las muestras de respeto y de honra que se daban a un invitado cuando entraba en la casa en ese tiempo. Se le limpiaban los pies, se le daba un beso como demostración de honra, de respeto, de recibimiento, se lo ungía con perfume o con un óleo aromático. Eso era el protocolo, eso era lo que se esperaba, que alguien que invitaba a alguien a pasar tiempo en su casa lo recibiera de esa manera. Y lo que Jesús le está mostrando es que él adrede había pasado por alto todos esos protocolos de respeto y de honra, y que Jesús se había dado cuenta del menosprecio que ya le estaba mostrando de entrada. Sin embargo, él estaba allí, porque él había venido a llamar al arrepentimiento a los pecadores. Jesús no dijo, no, acá me siento ofendido, me voy de acá porque no me recibieron como me tienen que recibir. Ahí estaba la mesa. Y lo que hace es decirle, ¿ves cómo no me has demostrado el más mínimo amor? ¿Y cómo ella me está demostrando a través de todos estos actos su gran amor? Acuérdense que le acaba de disparar la pregunta por medio de la ilustración. ¿Quién pues amará más? ¿Al que se le perdonó mucho o al que se le perdonó poco? Pienso que al que se le perdonó mucho. Y Simón empieza a mirar la situación quizá de otra manera. ¿Qué está pasando acá? Versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Este versículo se interpreta de muchas formas, o se lo suele interpretar de muchas formas. Pero tratemos de no interpretarlo de una manera que contradiga el Evangelio. Jesús no está diciendo aquí que porque amó mucho se le perdonó mucho. Somos perdonados por la obra de Cristo y ese perdón lo recibimos por la fe. Es más, en la parábola que él usa, el amor no fue lo que impulsó el perdón, sino que el perdón impulsó el amor. ¿A quién crees que amará más? ¿Al que se le perdonó mucho o al que se le perdonó poco? Al que se le perdonó mucho. Y Jesús tampoco está diciendo que Simón lo amaba poco porque se le perdonó poco. No, lo que le está diciendo, Simón, vos no me amás. Porque pensás que no necesitas ser perdonado. Porque te considerás tan justo a tus ojos que no necesitas perdón. Pensás que no necesitas salvación, pensás que no necesitas arrepentimiento. Por eso no me amás, por eso no me mostraste amor. No es que me mostraste poco amor, no me mostraste ningún amor. No me recibiste directamente. Me trajiste para enjuiciarme, para juzgarme, para murmurar, para criticarme. Y esta mujer está mostrando el amor que viene del perdón. No está obteniendo el perdón por su amor, no está obteniendo el perdón por besar sus pies, por ungir sus pies con perfume, por secarlos, por llorar sobre sus pies. No. Lo que le está diciendo es, ¿sabés por qué esta mujer me está demostrando tanto amor? Por el gran perdón que recibió. Esa pecadora, esa que vos decís, si supiera qué clase de mujer es esta y quién es el que lo toca, vos no sabés quién es. Es una mujer perdonada. Simón supo cuando escuchó lo que Jesús le estaba diciendo y cómo aplicó la historia, que él no entraba en esa historia como a mí se me perdonó poco. No, Simón, a vos no se te perdonó nada porque pensás que no hay nada que perdonarte. Yo vengo a tu casa, entré a tu casa, estoy en tu mesa, te estoy ofreciendo comunión, te estoy ofreciendo reconciliación, pero pensás que no la necesitas. Pensás que sos demasiado bueno, demasiado justo. Por eso te ofende que me acerque al pecador. Por eso murmurás cuando me siento a la mesa con el despreciado, con el menospreciado.
Y en el versículo 48, ahora por primera vez Jesús le habla a la mujer. Y le dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Si antes no podían tragar una aceituna, ahora no podían tragar ni aire. Porque Jesús está perdonando pecados. Jesús está haciendo aquello que solo le es propio de Dios. Jesús les está diciendo a todos esos fariseos que estaban reunidos en la casa y a esa mujer que estaba a los pies de Cristo, que Él es Dios y que Él había venido a perdonar los pecados. Por eso se sentaba a la mesa, por eso se sentaba con los publicanos, por eso se sentaba con los fariseos, por eso iba por este mundo caminando, llamando al mundo al arrepentimiento, porque a eso vino. Tus pecados te son perdonados. Versículo 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, claro, ¿quiénes estaban sentados a la mesa de un fariseo? Los fariseos. Comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? La respuesta, ellos sabían cuál era la respuesta. O es Dios o es un blasfemo. Pero si es un blasfemo, ¿cuántos milagros hace? ¿Cuántas señales hace? ¿Cuánto amor muestra? ¿Cuánta misericordia muestra? ¿Cuánta compasión muestra? Yo le decía que cuando llamó a Leví venía de hacer algunas señales, ¿no? Y entre ellas sanaba un paralítico. Y al paralítico, antes de sanarlo, que lo bajan sus amigos por el techo, a los pies de Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este que perdona pecados? Blasfemias dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda? Y bueno, más fácil, pensaríamos nosotros, decirle que los pecados son perdonados, total no hay evidencia, ¿cómo sabemos si fue así o no fue así? Jesús dice, bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, lo mira al paralítico y dice, levántate, toma tu lecho y anda. El paralítico sale con el lecho, caminando, delante de los ojos de todos los que estaban condenando a Jesús. Y aquí hace lo mismo en la casa de un fariseo. A ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Qué hermoso, ¿no? Yo pensaba en esta mujer que acudió a Jesús con toda su carga, con todos sus pecados, con todas esas miradas que la condenaban, que se postró allí a los pies de Jesús. Ella fue a buscar perdón y lo encontró. Y Jesús se lo confirma ahora en este acto. Tus pecados te son perdonados. Y dice que, bueno, estos empiezan a decir, bueno, ¿quién es este que también perdona pecados? Y en el versículo 50 Jesús habla una vez más a la mujer y le dice, pero él dijo a la mujer, a ellos no les contestó, pero a la mujer le dijo, tu fe te ha salvado. No tus lágrimas, no tu perfume, no tu amor, tu fe en mí te ha salvado. Y la manda en paz. Ve en paz. A los ojos de los fariseos, ella iba a ser posiblemente hasta el último día de su vida la pecadora del barrio, la pecadora del pueblo. A los ojos de Dios, una mujer que está en paz con Dios, reconciliada con Dios por medio de Cristo. Un perdón que para que sea efectivo, faltaba que todavía esos mismos pies que ella besó, esos mismos pies que ella secó, esos mismos pies que ella perfumó, sean atravesados por clavos en una cruz. Y Jesús lo hizo. A ellos les horrorizaba que Jesús se acerque a los pecadores. Y no se daban cuenta que ellos eran igual de pecadores, que ellos tenían la misma necesidad, que ellos necesitaban que Jesús entre a sus mesas igual que entraba a la de los publicanos. Y Jesús sí lo sabía, por eso aceptaba. Hay 3 relatos de Jesús en el Evangelio de Lucas yendo a comer con los fariseos. Y en ninguno de ellos nos damos cuenta que hayan aprovechado esa oportunidad. Es más, en esta mesa en la que Jesús aceptó comer con los fariseos, la única persona
que de ese banquete, que de esa mesa salió habiendo comido el pan de vida fue esa mujer pecadora. Los demás se fueron con sus críticas, con sus murmuraciones, con sus quejas, con sus juicios. Y Jesús sigue hoy, sentándose a las mesas, a nuestras mesas, ofreciéndonos reconciliación, perdón, redención, irnos en paz con Dios. Y el Señor fue en una mesa, la última noche de su vida, que nos mostró que Él no solo va a la mesa, no solo nos invita a esa intimidad, no solo se acerca a nosotros y nos permite sentarnos a la mesa con Él, sino que también Él es el sacrificio por el cual podemos estar en paz. Y eso es lo que hoy vamos a recordar como iglesia, y eso vamos a participar hoy de la mesa del Señor. Porque, como les decía, en la mesa se daba esto, ¿no? La reconciliación de las partes ofendidas, la reconciliación de relaciones rotas, y la humanidad entera está alejada de Dios por el pecado. Y solo a través de Cristo nosotros podemos tener esa redención y ese acercamiento a Dios nuevamente. Y aquellos que hemos experimentado ese perdón, aquellos que nos hemos sentado a la mesa con Jesús y hemos comido su pan y hemos bebido su sangre, nos hemos ido en paz. Y el Señor nos dejó como una ordenanza a la iglesia, no solo el bautismo, sino también la mesa del Señor. Y este es un buen momento, hermanos, para no salir de la mesa del Señor como se fueron Simón y sus amigos. No, para que salgamos como se fue esa mujer, en paz con Dios. Es un recordatorio de lo que Jesús hizo. Es un recordatorio de lo que ese perdón costó. Y es un buen momento para que... Ahora vamos a tomar un tiempo para cantar al Señor y alabar al Señor antes de ir a compartir los elementos de la mesa del Señor. Pero los animo a que aprovechen este tiempo. Realmente de sentarse a la mesa con el Señor y de pensar lo que vamos a hacer. Esto no es un acto ni tradición, ni religioso. No, esto es una ordenanza del Señor a su pueblo, a sus hijos. Que lo hagamos en memoria de Él. Y es un buen momento para ver cómo está nuestro corazón con el Señor. Para que antes de participar de esos elementos de la cena que simbolizan su cuerpo entregado por nosotros, su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados, podamos ver cómo está nuestro corazón delante del Señor. Y aprovechemos este momento para acercarnos de vuelta a Él. Para sentarnos a la mesa con el Señor y agradecerle: Señor, vos nos das esta posibilidad, esta oportunidad de tener comunión, de tener amistad, de ser perdonados, de ser reconciliados, de ser restaurados. Les decía, la mesa del Señor es un recordatorio de lo que el Señor hizo. Pero es un buen momento para ponernos a cuentas con el Señor también. Es que mi relación con Dios no es la misma, es por el pecado, no es por otra cosa. Porque Él no cambia. Él sigue sentándose a la mesa. No, es que mi comunión con Dios y mi ya no sé, lo siento lejano. Te alejaste vos, Él no se alejó.
Hay una iglesia en Apocalipsis a la cual Jesús le manda una carta por medio de Juan, que es la iglesia de la Odisea, que tenía un serio problema. Ellos se veían de una manera y Dios los veía de otra. Ellos se veían ricos. Lo voy a buscar. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Así pensaban los fariseos. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, un consejo del Señor, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. A la iglesia. Sé pues celoso y arrepiéntete. Está diciendo, no quieras ni ocultar más tu pecado que te aleja de mí. No quieras sostener lo que sabes que no es. Arrepentite. Pero si son creyentes, por eso mismo, cuánta necesidad tenemos de arrepentirnos cada día. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. Otra vez comunión. Otra vez amistad. Otra vez cercanía. Otra vez Jesús poniendo la mesa y esperándonos allí. No te pierdas la posibilidad que el Señor te dio hoy de venir aquí. ¿Sabes? Esto no pasa virtualmente. No podés participar de la mesa del Señor a través de una computadora, a través de un celular. Por eso el Señor diseñó la iglesia y te llama a formar parte de una congregación local. Después podés pensar que no tenés necesidad de nada, como los laodicenses, y perderte la comunión con Dios. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Hoy a su mesa, mañana en su trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo le voy a pedir a nuestro hermano que nos dirija. Amados, este tiempo que le cantamos al Señor, aprovechalo, habla con Él. Cantale, orá, derrama tu corazón. Para que participemos de la mesa del Señor con entendimiento y que de verdad hoy nos vayamos aprovechando lo que el Señor nos está queriendo regalar. Él se está queriendo acercar a nosotros. Él está queriendo que tengamos comunión, amistad, relación con Él. Maltratado y humillado, varón de dolores, despreciado y rechazado, experimentado en quebranto.